hay mucha pasividad, mucha negligencia por parte de las autoridades, ¿ok? Y bueno, pues ahorita voy a hacer un paréntesis en relación a lo que me llegó del Instituto Nacional, ¿verdad? Para devolverle Al pueblo lo robado. al pueblo lo robado. Acuérdense que aquí estamos solicitando que no se paguen en un más las pensiones de los maestros, de los burócratas. Y bueno, pues estoy recibiendo un documento ayer donde nos da contestación el instituto, que hacen referencia de fecha 21 de abril del 2021, el cual, pues, repito, se han solicitado las diferencias en peso mexicano, porque pues es la moneda legal, ¿verdad? La que circula desde siempre, ¿no? Desde la época virreinal. Bueno, pues ahora están pagando con los sumas, unidad de medida actualizada, ¿no? Entonces aquí contestan y dicen que después de una búsqueda exhaustiva en la base de datos del Sistema Integral de Registro del INDEP, no se localizó antecedentes laborales, ¿no? Pues, totalmente aberrante esta contestación de las autoridades, donde aparece un señor Daniel Arturo Díaz Ibáñez, director ejecutivo de Recursos Humanos, imagínense, Recursos Humanos, valiente funcionario de Recursos Humanos, ¿no? Porque si es Recursos Humanos, bueno, ni siquiera investigó. Deberían de defender eso, los derechos humanos, y vemos que no. Entonces, ¿cómo es posible que no tengan los datos de esta trabajadora, María de la Luz Robledo Tapia? Casualmente es mi prima, y bueno, pues le están pagando con unas y recibe una pensión, miserable. No lo digo en forma peyorativa e insultativa, no. Eso es, de veras, es un robo al despoblado lo que están haciendo las autoridades, porque se paga en pesos mexicanos, en peso. Es la moneda legal que circula toda la vida, con reconocimiento a nivel mundial, el peso. No lo sumas. A ver, el peso mexicano, ¿cuál es su respaldo, Zaira? ¿Qué tiene el peso mexicano? ¿Valor? ¿Sí, valor? Sí, claro, su valor. El peso mexicano. En la época virreinal, ¿cómo estaba sustentado el peso? Nosotros realizábamos negociaciones internacionales en la época virreinal con Japón, con Australia, en fin, países de veras muy lejanos en esa época virreinal, ¿sí? Cuando hablamos de la época virreinal, ¿vale? Pues cuando... ¿En qué años más o menos? No soy historiador, pero bueno, fuimos a la escuela, ¿no? Entonces, más o menos, ¿de qué época estamos hablando? Época virreinal, ¿no? Como 1500, ¿no? Como 1500. 1500, cuando conquistaron los españoles a los aztecas, 1521, ¿no? Aunque creo que hablan un poquito atrás, ¿no? Pero 1521, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando surge la moneda? El peso mexicano, pues estaba sustentado precisamente en oro y plata, ¿sabes? En oro y plata. Pero se han ido acabando las minas, bueno, se siguen explotando, pero ¿quién se llevó todo el oro, toda la plata? Pues los españoles, ¿no? Y otros países, o sea, nos han vaciado. Pero aún así existen lingotes importantísimos en Londres, donde hay una riqueza extraordinaria por parte de México, donde nos cuidan los ingleses los lingotes de oro, principalmente. Entonces ahora están pagando, se les ocurre en la época de Peña Nieto, de la desindexación del peso a través de los UMAS, ¿no? Para pagar multas e impuestos. Por ejemplo, ahorita los UMAS, ¿en cuánto están? En 89. Y algo, ¿no? Y el salario mínimo. En 147. No, 147 no. 141. 141. 142.
141 ya, ¿no? 141 punto y cacho. Bueno, lo voy a cerrar 142 pesos. Entonces imagínate, las pensiones que le están pagando a los maestros es a 89 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Cerrando cantidad, 89 a 142 pesos. ¿Cuánto estamos hablando, Lalo? Como de 50 y algo. Ajá. 50 pesos. Que le están robando a los maestros, a los burócratas, día por día. Entonces tú multiplicas 50 pesos por 30 días, ¿cuánto te da? A ver la operación. ¿Sí? 50 pesos, ¿no? Por 30 días. ¿Sí? Por 30 5 por 3, 15. ¿Cuánto? 1500. 1500. 1500 ¿por qué? ¿Por 12 meses? 12 ¿Sí? meses. A ver, ¿cuánto es? ¿Al año? ¿Al año? 1500 por 2. 18,000 pesos. Son 18,000 pesos, ¿vale? 18,000. Al año, al año. Al ¿no? año. Sí, el año. ¿Cuándo empezó esto a pegarles En el- las sumas? en el 2016. 2016, Sí. en la época del ratero Peña Nieto. Peña ¿no? Nieto. Y ahora este ratero que está robando, están lopitos, ¿no? Y sí, la verdad es una bola de ladrones. Claro. Entonces fíjate, ¿cuánto dijiste? 18,000 pesos. 18,000 pesos. Ahora multiplícalo por 5 años. No, ¿por qué sería? 2016, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces estamos hablando 6 años, vamos a poner 6 años. Ajá. No, 5. Por fin. Y Por 6 años, pues está caminando, ¿no? Está caminando. Ya estamos en mayo. 108,000 Van a seguir encajando la uña a los trabajadores. ¿Cuánto te da? 108,000 pesos. 108,000 pesos, fíjate. Que le deben al trabajador, al pensionado. Al pensionado. Porque también cuántas sumas le estén pagando, porque hay un de uno. Ah, el tope es de 10 sumas, el 10 Ah, sumas, ¿no? entonces El puede tope. ser más todavía. Sí, depende del puesto, la categoría, bla, bla. ¿Sí? Claro, claro, Que tiene el trabajador. Que tiene el trabajador. Entonces ahorita pues este instituto, para devolverle al pueblo lo robado, pues es perdón, Sí. al pueblo lo robado. Claro, pues no es vinculatorio, fíjate. Es un instituto, es un elefante blanco, realmente, elefante blanco. ¿Por qué se dice que son elefantes blancos? ¿Por qué se dice que son elefantes blancos? A ver, licenciada, a ver. Porque no existe, ¿no? No sé. A ver, sin miedo a la muerte. Yo pensaría que vamos. porque no existe. Porque no hay elefantes blancos. Ajá. No hay elefantes blancos. Entonces es puro parapeto estos institutos. Aparte se Porque tomaron, como nos están una contestando, vamos. se tomaron una semana para hacer un estudio exhaustivo. Según. Una semana. Una semana exhaustivo. Incluso Y no llevaba las- encontraron No encontraron nada. en el padrón, ¿verdad? O sea, Incluso llevaba las pruebas de cuánto le llevaban pagaban, las sí, pruebas, los recibos. del pago Sí. de esta trabajadora. Ujú, Sí. Casualmente es mi prima, sí. mi prima hermana. Pobrecita. Imagínate. Por ejemplo, ¿cuántas demandas tiene usted a los maestros? 29. cerrando las 29, y lo que se está acumulando, Claro. y lo que están haciendo otras personas, otras organizaciones, o sea, es un boom esto. Entonces, se va a ganar. Sí. Porque ¿cuánto estamos solicitando al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que le regresen a los maestros pues, varios millones de pesos de estas demandas que llevamos? Sí. 6, 7, 8 millones, yo creo que debemos No, andar. son como 14. 14 millones, fíjate, vamos. 14 millones, ¿eh? Para su Tren Maya, para Dos Bocas, para su aeropuerto. Ese es el problema, que la función discrecional que tienen todos los presidentes de disponer de los presupuestos de ingresos, o sea, los destinan a discreción. ¿Qué significa a discreción? Y así, como ellos quieren, Sí, bajo a capricho. Pues yo quiero hacer esto para pasar a la historia, ¿no? Y no consultan a la población. El metro que se acaba de caer, la seguridad, o sea, todas estas gentes que murieron sus familiares, sus hijos, los papás, en fin, el Estado tiene la obligación de pensionarlos, sí, indemnizarlos y pensionarlos para todos los días de su vida. Como el soldado que se muere, como el de Guardia Nacional, como el policía.
el Estado deja pensionada a toda la familia. Eso. Entonces, vemos que estamos viviendo, pues, no hay Estado de Derecho. Iba a colación con lo que estamos viendo del mandamiento de ejecución, ahorita para aterrizarlo, Pau, y bueno, esto que hay que hacer, abogada, vale. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, contestaron que no aparece, ¿qué hacemos? Sería bueno, lo andaba platicando con Pau, pensábamos que sería amparo directo, ya que nos están dando amparo directo. Ya que nos están dando una resolución en definitiva. Yo pensaría que amparo directo. O sea, Tú ellos tienes a un quieren amparo de... Ellos quieren cortar como el procedimiento Exacto. diciendo que ellos no encontraron nada, Que no trabajó. por lo cual ellos ya no van a hacer una investigación ni absolutamente nada. Igual podría ser un amparo indirecto, tendríamos que analizarlo porque igual son actos ejecutados, no ejecutados por la autoridad, pero un amparo directo también es lo que pone fin a algo, o sea, y ahí ellos están poniéndole fin a seguir un estudio que al final de cuentas lo hicieron en una semana. Y no, o sea, en una semana no puedes decir que Sí está grabado. que fue un, no sé, o sea, fue un Porque trabajo se apagó. exhaustivo. Ok. No, No no importa, no importa. Pues, es que escuchen, ¿no? Pero sí que... de eso se trata, ¿no? Sí, sí. No cuidar poses ni nada. ¿Saben cómo son las cosas, no? Es una clase, sí. La clase, ¿no? Nos estamos entrando a lo forense, ¿no? A lo exhaustivo, al fondo del asunto, ¿no? Forma es fondo, ¿no? Forma es fondo, ¿ok? Entonces, pues mira, sí es cuestionable, ¿no? Porque, vamos, es una resolución que está dando, ¿no?, la autoridad. Yo me iría por el amparo indirecto. Ahí tengo dos instancias. ¿Por qué? Porque aquí ellos están violando, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, 14, 16. Vamos a recordar el primero constitucional. ¿Qué dice el primero constitucional? Todas las personas gozarán de los derechos que contenga esta... A ver, si quieres saber, Zaira, me lo puedes leer, por favor, y vamos a tratar de memorizar y sobre todo a interpretar, reflexionar, ¿sí? Mientras lo buscan, ¿sí? Sí, a ver, Capítulo primero, artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos de... Hasta ahí quédate, fíjate, hasta ahí quédate. Están restringiendo y están suspendiendo este instituto. Pues claro, están violando el artículo primero constitucional, su primer párrafo. ¿Están de acuerdo? Sí, ahí el tercer... El Están 5. restringiendo y suspendiendo. El 5. Sí, el tercer párrafo. Sí, el también quinto del constitucional. primero, Ajá. porque dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger Garantizar. y garantizar los derechos humanos. Fíjate. Entonces tiene la obligación de promover. Este funcionario, Daniel Arturo Díaz Ibáñez, director ejecutivo de Recursos Humanos, es un funcionario que no vale nada y le estamos pagando con dineros públicos. A base de los impuestos se le está pagando su sueldo. ¿Y qué hace este fulano? Yo lo corría. No cumple con sus obligaciones. No cumple con sus obligaciones, con su responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Te acuerdas de los artículos? 108, 114 constitucional, ¿no? Lo puedes ver, 108, 114 constitucional, ¿no? Y también hay la ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios. Eso es importante checarlo, ¿no? Entonces, y es compleja la ley que podemos ocupar en esos casos, ¿sí, Pau? Claro. Muy complejo. Entonces, podemos acordar que nos podemos ir al amparo indirecto. ¿O tú qué piensas, Jessy? ¿Tú por qué votarías, el directo o indirecto? Pues la verdad es que yo también estaba pensando en el directo, más que nada Directo. porque sí daban como una conclusión de que ya no se puede hacer nada porque pues, nosotros lo investigamos, hicimos nuestra parte, entre comillas, y al final de cuentas pues no investigaron bien, entonces yo creo que sí es un amparo directo. Directo, pero no es una resolución que, a ver, es tribunal. Claro, ellos no son autoridad para estar diciendo cómo sacar una sentencia. ¿Es autoridad judicial o es administrativa, vale, el instituto? Administrativa, ¿no? Sin miedo a la muerte, vamos.
es administrativa, no pertenece al poder jurisdiccional. Ojo con eso, ¿eh? Claro. Entonces, ¿aquí qué cabe? Indirecto. Indirecto, Ajá. biinstancial, ¿por qué? Dos instancias. Dos instancias, ¿no? Si nos da palo el juez de distrito, entonces ahora sí, ¿con qué nos vamos? Con los colegiados. Claro, sí. Porque ahí sí ya están poniendo Entonces, fin al procedimiento. no es poder jurisdiccional, es autoridad administrativa. Depende de quién, del Ejecutivo. 89 fracción primera constitucional. ¿Se fijan? Sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Zaira? ¿Dudas que tengas? Vale. Bien. No, Entonces ya acordamos, ¿sí? Como colegiados. acuerdo. Entonces, Jessy, ¿qué? ¿Indirecto? ¿Sí los convencí? ¿No los Indirecto, convencí? sí. Tiene toda la razón. Indirecto. Sí. Indirecto. Con juez de distrito. Ujú. ¿Tú, Pau, igual? Perfecto, sí. ¿Tú, Lalo? Sí. Indirecto. Indirecto. Vale. Sí, Lick. Indirecto. Indirecto. Zaira. Se vale cuestionarme, refutarme. No, pero yo creo que ya se aclaró. Por eso Sí, Es sí, que porque yo también digo, creía. Yo creía también así como. no, como no es poder jurisdiccional, no Sí. es poder judicial. Ujú. Sí, no. El instituto es administrativo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Actos no ejecutados. Tienes el primero constitucional, tienes el quinto constitucional, tienes el 6 constitucional. El 123, creo, ¿no? Tienes el 123 constitucional, 14, 16, 17 constitucional. Hay jurisprudencia. Mira, olvídate, licenciado. ¿Qué hay que hacer? Hay que promoverlos y no salir a las calles a interrumpir el tráfico. Que eso es lo que hacen los políticos baratos, ¿no? Ujú, sí. Que dijo Warren Buffett en su máxima, Warren Buffett, eso anótenlo, ¿no? Que dijo Warren Buffett y así. la honestidad. ¿Cuál es la máxima de Warren Buffett? honestidad. Uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? La honestidad es algo de pocas personas. La honestidad, No, la honestidad es un regalo de gran valor, no esperado por la gente barata. ¿Cuánta gente barata hay? ¿Cuánto funcionario barato? Todos. Delincuentes de cuello blanco, peculado, confusión, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, el mismo presidente de la República, los mismos senadores, los diputados. O sea, es un asco. Estamos llenos de puro ladrón, ¿sí? Con pinches con el crimen organizado. Pobrecito de los Sí. mexicanos, pobrecito de todos nosotros, ¿verdad? Y no hacemos nada. Pues sí, hay que hacer algo. Estamos demandando. Pero con la ley en la mano, hacerla valer. Ujú. ¿Ok? Entonces, ya vimos lo que nos ha contestado. ¿Sí? Ya queda sentado. Nos vamos a amparo indirecto. Nos vamos a basar, Jessy, en la argumentación que le presentamos al INDEP. INDEP. Ahí te vas a basar. ¿Ok? Ya le vamos a dar la entrada para en razón al amparo indirecto. Pues ahí ahí se están violando ¿qué? Los derechos humanos. Ahí ya no vamos a hablar de principios de legalidad y seguridad jurídica, que es la base, ¿verdad? Cuando se están violando la legalidad y seguridad jurídica, entonces pues en automático se convierte en violación a los derechos humanos, garantías fundamentales, ¿estamos de acuerdo? Pues ya tenemos que manejar, ¿sí? Violación a los derechos humanos, a su mínimo vital de Existencial. María de la Luz Robledo Tapia, su mínimo vital, que vemos que le están robando su lana, y aparte lo proporcional a su aguinaldo, a su prima vacacional. Días festivos. O sea, es un dinero. Hay que cobrarles intereses, así como los impuestos. ¿Ok? ¿Sí? Pues estamos matando varios pájaros de una pedrada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ya se fijaron? Entonces, tenemos que analizar amparo indirecto o amparo directo. Indirecto. Perdón, indirecto o directo, ¿no? Indirecto. Necesito que vean la ley de amparo. Todavía no han visto la ley de amparo. Ustedes, tú como ya terminaste la carrera, Zaira. Ustedes no, por favor,
empiecen a ojearla, empiecen a verla, que necesito que la consulten. ¿Sí? Estamos en capacitación, Sí. estamos proyectando un trabajo profesional. ¿De acuerdo, Jessy? ¿Sí? ¿Pau? ¿Dudas que tengan? Claro, las van a tener, pero bueno, ya estaré yo ayudándoles en dictar. Quiero que desarrollen, que empiecen a, como está haciendo ahorita ya Pau. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a seguir con el mandamiento de ejecución, ya para terminar. Fíjense que el citatorio, o sea, el citatorio como, ¿qué otro documento? Primero es el citatorio y luego ¿qué? El acta de notificación. La acta de notificación. Si ustedes ven en el citatorio, hay una jurisprudencia, quiero que la chequen, o tesis, ¿de qué se me escapa? Que la diferencia, los diferentes tipos de letra que pueda tener el documento, aparte de otras cuestiones, dan cabida a la nulidad del documento. Ya lo hemos manejado, Pau, búsquenlo, consulten sus jurisprudencias, todo esto, porque hay diferentes tipos de letra en el documento. Es muy interesante esta tesis o jurisprudencia, repito, se me escapa, véanla, para echar abajo este citatorio y el acta de notificación. ¿Ok? Este es el original, ¿verdad? No, esa es copia. Tenemos que pedir el original al licenciado Nicolás Gutiérrez. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Allí con las prisas yo ya no, bueno, no han ¿Ya visto lo esto, checamos? ¿no? Ya le mandé lo del proyecto, ya los que me lo está escuchando seguramente, de cómo está el proyecto, basado en lo que comentamos, que ya lo tenemos en las redes, para que la gente se vaya dando cuenta de todas las violaciones al Estado de Derecho. Aquí el propósito es sí pagar los impuestos, pero en forma equitativa y proporcional, con legalidad y seguridad jurídica. El Estado, la Ciudad de México, cualquier Estado de la República merece tener los impuestos, o sea, recibir los ingresos a través de los impuestos, los ingresos a través de derechos. Entonces ya quedó claro que el agua es un derecho. Ya quedó claro que sistemas de agua, como Conagua, Crédito extrafiscal. no son autoridad fiscal. No son autoridad fiscal. Es autoridad Extrafiscal. extrafiscal, es administrativa. Y por ello he tenido algunos estudios que estoy haciendo en razón al Seguro Social de Infonavit, pero ya es otro tema que quisiera que ya lo platiquemos, porque ponen el Seguro Social como autoridad fiscal, ¿no? Es un tema importante, interesante, porque a ver, el Seguro Social es una institución. ¿Con qué fin? Pregunto. ¿Cuál es el fin del Seguro Social? Es proteger la salud de los ciudadanos. Proteger la salud de todos los mexicanos. Ujú. Proteger la salud De los trabajadores del Estado. de los trabajadores del Estado, en el caso del ISSSTE, Ujú. ¿verdad? Yo no he visto que el ISSSTE esté como autoridad fiscal. Seguro Social sí. Bueno, entiendo, ¿no? El Seguro Social, quien lo contrata, existe para las empresas privadas, ¿no? ¿Ok? Pero el Seguro Social te puede embargar, te rematan. O sea, como que tiene dos funciones, no como que tiene dos funciones, ¿no? Por un lado es fiscal y por otro lado, pues, atiende la salud de todos los mexicanos. ¿Se fijan? Ese es entrar al estudio, a la reflexión. Pero bueno, me regreso con el mandamiento de ejecución. ¿Y cuál es su segundo documento, Vale? Que nos dijo citatorio, acta de notificación. No, a ver, ¿qué es primero? ¿Primero qué va? Citatorio,
citatorio, notificación, ¿no? Entonces te van a notificar que, número 1, mandamiento de ejecución, ¿ok? Número 2, acta de requerimiento de haber efectuado el pago, ¿verdad? Ok. Y embargo, ¿no? Sin embargo, Grábenselo. Y el tercer documento, ¿El acta de embargo? No. acta de embargo. Ah, ok. Aquí hay una cosa muy interesante. Cuando la autoridad te dice, señala administrativamente lo que quiero que lo que se va a embargar en procuración, ¿no? Administrativa. Entonces el contribuyente o el visitado, ¿verdad? El que debe el crédito fiscal, en este caso agua, que no es crédito fiscal, es un derecho, te hacen que tú señales los bienes que se van a embargar. Un librero, una computadora, los sillones, enseres, pero forman parte de ¿qué? Pues de la fuerza de trabajo, ¿no? Todos estos instrumentos que son inembargables, Ah, ok. ¿sí? Sí. Y cuando tú te niegas a señalar lo que te dice la autoridad, señala para que se embargue, porque no te estoy solicitando que me pagues, acta de requerimiento de haber efectuado el pago. Entonces tú dices, no, ¿me vas a pagar? No, bueno, entonces señala que embargo administrativamente. No se los van a llevar, ¿ok? O te pueden, la caja, intervenir la caja de los ingresos que tú uses del negocio, interviene en la caja. Pero bueno, eso no quiero confundirlos ahora. Cuando tú te niegas a señalar los bienes muebles o inmuebles en un crédito fiscal, que no es crédito fiscal, es derecho, entonces, ¿quién lo va a señalar? El actuario. El actuario. Pero el actuario no son peritos. Ok. Ahí Entonces, entraría el artículo 22, ¿no? Para el embargo también. 22, no. Puede traer el 22. Las sí. personas que son competentes es No, pero no es perito. el ¿verdad? 22. ¿es el 22? ¿No? ¿Es el 22? Sí, es el 22. Ah, del código. Del código fiscal. El 22, Del código fiscal que son Ah, ok. peritos evaluadores. A ver, ahí está, Ok. está Sí, ¿no? interesante. Son peritos evaluadores, corredores públicos, en instituciones de crédito, Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y falta una. Sociedades. Ah, sí, sociedades. Ujú. Ok, bien. Sí. Pero muchas veces, aunque lo están mencionando en el 22 Ajá. del Código Fiscal de la Ciudad de México, no cumplen con los requisitos estos. No cumplen con su colegiación. ¿Por qué? No cumplen con su legitimación. ¿Qué debe tener un perito? A ver, Debe ser experto en la materia. Y tienes que ser se experto en la materia. certificado por la tesorería. Por la fiscalía. Ajá. No puede ser certificado o no certificado, ¿no? También hay unos que... No, pues No, debe ser tiene que ser certificado, ¿no? certificado. Porque, a ver, Ajá. un actuario que señala un edificio, Ah, sí. un actuario, contador o de carrera administrativa, sabe. pues no es ingeniero, No. debe ser un ingeniero. Debe ¿Estás de ser acuerdo? un especialista en la materia que va. Un especialista en la materia. En la materia. Entonces ya te metes en una forma exhaustiva a estudiar cada uno de los personajes, ¿no? El perito, ¿no? Ujú. Las sociedades que mercantiles, ¿no? Civiles o mercantiles. Civiles, Sí. O mercantiles. O mercantiles. sociedades civiles o mercantiles, dos. La dirección, Dirección General de Patrimonio. Patrimonio. la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Ujú. Ok, tres. Corredores públicos. Corredores públicos. Que ahí sí tienen más preparación, o sea, corredores públicos sí tienen una especialización. Instituciones de crédito. Importante, ¿no? ¿Quién? Y instituciones de crédito. E instituciones de crédito. Entonces, cuando señalan en las actas de embargo, es un especialista, porque si no, ¿qué te van a violar? ¿Qué artículo? Constitucional.
La Constitución es una belleza, es una belleza. La Hay ley que saber suprema. aprovechar los artículos. ¿Cuál artículo te van a violar? Cuando tú estás usurpando funciones que no te corresponden, ¿verdad? Ujú. Es el 16 constitucional. A ver, vamos a analizarlo. Nadie puede ser molestado En su persona. en su persona. Pueden ver la ley. se llama Papeles, Propiedades, domicilio. posesiones.